Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, les dan la más cordial bienvenida este día a este ciclo Historia de Baja California, en que nos acompaña el doctor Víctor Manuel Groel Sández. Él nos va a dar la conferencia Una historia de despojos, el problema territorial entre Baja California y Sonora, 1940-1945. Víctor Manuel Groel Sández es doctor en Historia por el Colegio de México y se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y es pues un especialista en la historia regional. Bueno, pues vamos a cederle el uso del micrófono al doctor Groel Sández. Doctor, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. El día de hoy quisiera comenzar con una especie de anécdota y también como una manera en la que de manera un tanto burda yo concibo en parte la labor de la historia, ¿no? Encontrarán referencias a cierta película de los años 80 acerca del viaje en el tiempo, que en mi caso hizo posible que yo imaginaba a nivel de empírico qué supone escribir historia, y es trasladarte a otros tiempos. Pero es bien sabido por la gente del Valle de Mexicali que en las inmediaciones del famoso kilómetro 57 o estación Coahuila, por las vías de ferrocarril que pasan por este poblado, o lo que se conoce en el territorio sonorense como el ejido Luis B. Sánchez, al cruzar precisamente las vías del tren, una simple perímetro, estás viajando en el tiempo. De ahí quien fuera que ciertas personas decidan adquirir abarrotes y bebidas entre un estado y otro por la diferencia de usos horarios. Eso supone que la gente del Valle de Mexicali normalmente viaja en el tiempo al cruzar esta línea divisoria, ¿no? El día de hoy se trata de viajar el tiempo a lo que hizo posible que este fenómeno temporal y geográfico haya tenido lugar en el delta del río Colorado, en una cuenca y un área agrícola de reciente existencia en el siglo XX, como es el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis Río Colorado. Para esta historia solamente San Luis. Después adquirirá el municipio la denominación Río Colorado tras el triunfo que supuso no la expropiación, sino el paso de una determinada cantidad de tierra y áreas agrícolas, las más fuertes del delta del río, más fértiles, perdón, del delta del río Colorado en 1945. Entonces, el día de hoy vengo a hablar a grandes rasgos de lo que ha sido el trabajo de investigación en 3 repositorios, en 3 archivos, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas, lo que se trajo en la década de los 80 del Archivo General de la Nación, en concreto el Fondo Baja California en el Archivo General de la Nación, los fondos Dirección General de Gobierno, Límites México-Estados Unidos, etcétera. También lo que supone el Fondo Chata Angulo del Archivo Histórico Municipal de Mexicali, que representa toda la papelería de índole fiscal y de subarrendamientos de lo que en su momento fue la Colorado River Land Company, no solamente desde que se adquiere la concesión de Guillermo Andrade en 1902, sino hasta muy entrado el siglo XX, porque sabrá la gente que el latifundio de Harry Chandler y su suegro seguía todavía en litigio para la década de 1960. Entonces, este fondo Chatangulo
da pie para hacer la exploración de lo que hablaremos el día de hoy. Y por otro lado, una incursión en la República de Hermosillo, Sonora, en el Archivo General del Estado, que supuso para mí un sueño hecho realidad, porque cuando yo era niño, o bueno, cuando era chiquito, yo leí La Frontera Nómada de Héctor Aguilar Camín, y me fascinó el libro y, digamos, todo se nutre del Archivo General de Sonora. Fui por otros intereses de investigación, pero no pude dejar de consultar lo relativo a los límites con Baja California, ¿no? Entonces, el trabajo que vengo y la charla del día de hoy es un trabajo que de algún modo lo he estado ensayando desde hace tiempo y que todavía estoy trabajándolo. No es una versión definitiva, es una obra en proceso. Yo espero este verano poderme consagrar a la escritura porque, pues como académico, uno contrae compromisos de docencia y de cuestiones administrativas que no te impiden tener la cabeza completamente dedicada a escribir. Escribiré esto, pero ahorita son apuntes, el trabajo de investigación y sobre todo la delimitación del problema. Comentaba que esto es un problema de investigación que me tiene ocupado en largo tiempo, ni tan largo ni tan corto. Lo cierto es que con la publicación del libro Mensajes desde la Frontera México-Estados Unidos, obra coordinada por la doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, directora del instituto, y un servidor, pues ahí presenté un trabajo en el cual, además de plantear el surgimiento de esta localidad que es Puerto Peñasco, yo sin ir a Puerto Peñasco a la fecha, conozco Hermosillo, San Luis, Luis B. Sánchez, pero no Puerto Peñasco, ¿cómo surge? Y la hipótesis del trabajo era probar que en gran parte la prosperidad algodonera, la influencia política y geopolítica del territorio norte de la Baja California expandió y permitió que algunos de sus capitales llegaran hasta Puerto Peñasco, ¿no? O sea, Puerto Peñasco como toponimia, como nombre de localidad existe desde 1820 por ahí, ¿no? Pero es en el periodo posrevolucionario que va a adquirir forma. Por otro lado, el otro trabajo que tengo que remite a lo que hablaremos el día de hoy es una especie de biografía empresarial y política de un ingeniero potosino que arriba al Valle de Mexicali en 1934 como parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el ingeniero Antonio G. Basich. ¿Por qué este personaje es importante? Porque él se encargó de trazar en 1945 como representante de Sonora, aunque él estaba en Mexicali, el territorio norte, junto a un jefe de obras públicas del Distrito Norte, Manuel F. Guerra, los límites de lo que sería Sonora, Baja California. Este tema habrá quienes lo remitan hasta la confección misma de la línea interdivisoria internacional entre México y Estados Unidos. Lo cierto es que, en definitiva, los límites entre ambas entidades, tal y como existen hoy día, si bien la gente del Valle pasa unas vías del ferrocarril, en parte porque la presencia del río Colorado ya está completamente canalizado y filtrado por lo que a 50 kilómetros arriba es bueno, 30 kilómetros arriba es la presa Morelos, en fin, una serie de obras hidráulicas de gran calado. Siempre fue desde finales del 19, en concreto desde Porfirio Díaz, el límite entre ambas entidades. Pero los accidentes geográficos que definen los límites entre las entidades federativas no son tan exitosos en la medida que incorporan cuerpos de agua, porque el comportamiento del agua es inestable. Entonces, a medida que las obras de infraestructura hidráulica del gobierno estadounidense, con miras a regar el Valle Imperial en California
hicieron uso de las tierras mexicanas, el flujo del Colorado se intervino. Las obras defensivas tras las inundaciones de 1905 a 1907 en Valle de Mexicali y en Imperial, pues modificaron para siempre el curso del río. Entonces, los marcos jurídicos tienen una limitante cuando tratan de reglamentar la coexistencia entre dos entidades como Baja California y Sonora. Quizás Basich llega en el 33, 34, pero de algún modo tiene que reconstruir esta retícula de obras públicas para trazar el nuevo límite. Y consistió en trazar una línea imaginaria entre ambas entidades. Pero de esa línea imaginaria vengo a hablar el día de hoy. En esta historia pudiéramos irnos por el sentido tradicional de hacer una historia política convencional en cuanto al régimen postrevolucionario y verlo como un ejemplo de disputa entre dos hombres fuertes de la Revolución Mexicana. Por un lado, Abelardo L. Rodríguez, que fue gobernador del Distrito Norte de la Baja California de 1923 al 29, y por otro lado, hasta la fecha, el gobernante más longevo que ha tenido Baja California, que ha sido en el periodo de territorio, Rodolfo Sánchez Taboada, de 1937 al 44. Pongo a propósito esta fotografía en la que ambos aparecen con Cárdenas, porque así como Puerto Peñasco no hubiera sido posible sin Cárdenas, esa historia no sería posible sin Cárdenas. Habrá quien diga, especialmente el doctor Lawrence Taylor Hansen, que es el brazo que instrumenta las políticas cardenistas, Sánchez Taboada. Y es sin duda alguna la persona que se encargó de instrumentar la reforma agraria y despojar a la Colorado Riverland Company de las famosas 300,000 hectáreas que poseen los empresarios estadounidenses, si bien registrados como empresa mexicana, pues todos los capitales provienen de Los Ángeles, California. Digamos, el gobierno de Rodríguez, un poco atrás en el tiempo, se caracterizó por el desarrollo capitalista del Distrito Norte y por una muy buena relación, ya sea a través de Obregón o de Rodríguez mismos con la Colorado Riverland Company. Entonces son dos momentos en el cual ambos personajes cultivaron sendas relaciones políticas y de fraternidad con personas de Baja California, al grado de que uno llega a la presidencia interina de la República. De hecho, es gran parte del impulsor de la candidatura de Lázaro Cárdenas para el primer sexenio presidencial de la historia moderna de México. Pero ya después de que se retira sus negocios de haber sido presidente de la República, los mismos hermosillenses y grupos de sonorenses promueven su candidatura para la gobernatura de Sonora. La historia que ocurre entre los límites, que digamos, insisto, no quisiera hacerla convencional porque la historia política en ese sentido puede ser muy aburrida, pero las disputas entre ambos personajes son lo que definen un poco el problema. Al grado de que la misma gente del Valle de Mexicali, a diferencia de otras localidades de la Baja California como en Ensenada o Tijuana, en la que se le rinde un culto a Rodríguez, la gente del Valle Mexicali, digamos, no lo aprecia tanto, porque siendo gobernador de Sonora, de su tierra natal, aunque su vida transcurrió básicamente en Baja California, despojó, después de haber sido gobernante, de poco más de 40,000 hectáreas a la Baja California, termina su periodo de gobierno en Sonora y regresa a Baja California, ¿no? En el Valle Mexicali, más politizados que en el resto de la entidad, no se le recuerda bien, pero tampoco se le recuerda muy bien a Sánchez Taboada, ¿no? En fin, no iremos por ese camino, aunque es verdad que durante estos 7 años que gobernó el territorio norte de la Baja California, Sánchez Taboada se encargó y comprometió en su labor postrevolucionaria a cumplir algunos de estos proyectos de justicia social que acarreaba el cardenismo.
En la parte superior vemos una cita del que fuera uno de sus discípulos junto a Luis Echeverría Álvarez, el exgobernador Milton Castellanos Everardo. Tanto Echeverría como Milton Castellanos eran parte de los jóvenes que acompañaban a Sánchez Taboada por el país como como presidente del CEN, del PRI. Entonces, yo utilizo a Milton básicamente como fuente histórica, a reserva de lo que digan mis colegas. Me parece que escriben un registro que se presta para hacer historia, ¿no? Y sobre todo porque tiene una relación cercana con Sánchez Taboada, al grado de que cuando se erige como parte de otros grupos priistas el primer monumento en Mexicali de Sánchez Taboada, Milton tiene que decir que él no se benefició jamás. De hecho, él llega a Baja California en un momento en el que ya Sánchez Taboada no está aquí. La cosa es de que rescata de manera muy personal que cómo sale en el 44 Sánchez Taboada del gobierno del territorio norte por los conflictos con Rodríguez, diciendo: entrego este territorio norte de la Baja California con la misma superficie que estuvo a mi cuidado durante más de 7 años. 1 metro cuadrado menos de como lo recibí, lo entregó. En la biografía escrita por una psicóloga de Puebla también se menciona esto. No cabe duda que pudo haberlo dicho. Hay otras versiones que hablan que lo dice en pulgadas. Lo cierto es de que básicamente eh, expresa en metros cuadrados lo que en los hechos fue medido y vendido por acres. A lo que me refiero es que la Colorado River Land Company no tenía límites en cuanto a sus posesiones, tanto de Baja California como de Sonora. Entonces, la repartición de ejidos ocurrió en las fronteras borrosas de la Baja California. Obviamente dice Sánchez Taboada que no se dio ni 1 metro cuadrado, porque también supone que el área ya estaba perfectamente deslindada y con límites precisos que desde principios de siglo la propia Colorado River Land Company estableció, pero que también se convertirá en el punto de referencia para la creación de ejidos colectivos que ocurren tanto en Valle de Mexicali como en Valle de San Luis. Entonces, estos metros cuadrados a mí me representan un indicio. Y algo digo en este artículo que mencioné antes acerca de Puerto Peñasco, en el cual desde tiempo atrás yo estoy como queriendo sacarle la vuelta al problema, pero que a propósito de esta charla me he dedicado allá a enfrentar el problema. Digo en este artículo sobre Puerto Peñasco, no vamos a esclarecer la controversia histórica sobre los límites entre ambas entidades norteñas, la cual requiere, y así me estoy lavando las manos en su momento, de hermenéutica jurídica. Digamos, yo me dejaba impresionar por la cantidad de expedientes que había al respecto. Ya después descubrí que muchas veces son copias de las copias de las copias. Y reconstruir, digamos, esto es lo más interesante en mi opinión, la retícula de canales, ejidos, estaciones de tren y colonias agrícolas que resultaron adjudicadas a Sonora por Rodríguez. Por eso se habla en términos de retícula, es decir, de una representación geométrica del espacio que está siendo ocupado entre ambas entidades y que va a pasar de una a otra. Hay en la historiografía, no solamente vamos a los archivos, lo cierto es que la historiografía prueba a su modo lo que encuentro en el archivo, del mismo modo que yo no me pretendo ubicar mi explicación ni en mi amada Baja California ni en Sonora. Digamos, trato de encontrar el equilibrio, el punto gris entre una explicación y otra, y lo cierto es de que todas las versiones parecen coincidir, como el efecto Rashomon de Kurosawa. Aquí también ocurre algo similar. Y una de las fuentes que en mi opinión son las más valiosas para reconstruir este periodo de la historia baja californiana es el testimonio que escribió Carlos Rubio Parra, un ingeniero capitalino que llega más o menos contemporáneo a Basich,
egresado de Chapingo, que se vuelve especialista en hidráulica, y que al final de sus días, y digamos, se publicó este libro faltando unos, digamos, a unos cuantos días antes de que falleciera. Rubio Parra es muy generoso, ¿no? Porque le tocó convivir con una serie de personajes. La explicación que ofrece Rubio Parra es que la máxima autoridad en materia de hidráulica, que fue el ingeniero Adolfo Uribe de Alba, persuadió a los ejidatarios que vivían en San Luis Río Colorado, cuyas tierras estaban en el límite entre Baja California o en Baja California, que cedieran su voluntad y se incorporasen a Sonora en cuanto a las tierras que ellos tenían, bajo la promesa de construirles escuelas, hospitales y sobre todo de habilitarles más infraestructura hidráulica. Esa es la versión que presenta Carlos Rubio Parra, obviamente sesgada porque él hace su carrera muy de la mano de otro ingeniero importante que es Eligio Esquivel, pero completamente comprometidos a lo que es Baja California y la administración del distrito de riego del río Colorado, cuyas oficinas están en Mexicali, a pesar de que administran también una parte de Sonora. Entonces, he aquí un poco cómo la máxima autoridad al frente de la Comisión Nacional de Irrigación, como Uribe de Alba, interviene sobre el asunto a favor, hasta cierto punto, de Rodríguez. Otro de los registros históricos, y a reserva de lo que digan mis colegas que no quieren citar ni leer a los cronistas, digamos, yo, como parte de mi formación en el Colmex, yo leo a todos, todas las fuentes disponibles, no discrimino que si me cae mal fulanito, no, yo a todos leo, y uno de ellos es un personaje un tanto pintoresco, el famoso perro Lomelí, Alejandro Lomelí Cota, que tiene libros de crónica que son en algunos casos bastante divertidos, por decirlo menos, pero tiene una explicación que más adelante voy a decir. Digamos, este va a ser el elemento oculto de la explicación para seguir avanzando. Lo cierto es de que parte de la confección de sus libros, al menos aquí estoy incluyendo dos, el Ecos Apagados del Valle del Viejo Mexicali y La Grullita, que ya pertenece al ejido que originalmente estaba en Baja California, pero que pasa a Sonora, es que se dedicó a entrevistar ingenieros. Digamos, él es el observador que me permite a mí observar el proceso histórico a través de su pluma jocosa, porque él entrevistó a Carlos Rubio Parra, a Basich, del que escribió otro artículo, en fin. Su fuente son los ingenieros, porque a fin de cuentas es el sitio específico de observación entre lo que repercute la política nacional, que se está agarrando en términos fiscales, de la fibra de algodón, entre los empresarios de Anderson y Clayton, entre los empresarios de su momento de la Colorado Riverland Company, y de los que dictan las políticas de irrigación. El ingeniero es el personaje intermedio, el que conoce ambas realidades del capital y el del poder político. Y Lomelí lo hizo un poco como parte de la bohemia, como parte de encontrárselos en cantinas y tomar nota de las anécdotas que contaban. No podemos dejar de mencionar un timing en el cual hay varias miradas involucradas. Desde luego que el trabajo Ríos Internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906 y 1904, la magnífica tesis doctoral del doctor Marco Antonio Samaniego, explica en gran parte lo que pasa en términos de este río Colorado que aparece y desaparece, que se mueve, cuyo uso involucra una cuenca internacional y que, pues, en fin, es lo que va a definir al final de cuentas el criterio tanto de Sonora para decir que hay que despojar a Baja California de esas tierras que eran las mejor regadas del Valle de Mexicali y que pasan a Sonora. Lo cierto es de que muchos de los procesos políticos y económicos en el delta del Colorado están determinados por esta fecha de 1944. Eso quiere decir que si bien el problema de los límites entre Baja California y Sonora comienza a activarse
desde el porfiriato, un poco no negligencia, sino la procrastinación, por usar un término anacrónico, de autoridades y empresarios, convino que no estuvieran muy claros los límites entre Baja California y Sonora. Pero es ya después del reparto masivo de tierras, cuando se crean los ejidos colectivos en Mexicali y San Luis, es cuando se traza en el 1938 y se confecciona el distrito de riego. Es con la incertidumbre acerca de la Segunda Guerra Mundial. Es con la necesaria construcción de una presa que distribuya el agua que recibe de Estados Unidos, que muchos procesos se van a consolidar después de 1944 y el Tratado de Aguas, que está vigente, y como lo explica mucho mejor el doctor Samaniego a través de varias minutas y resoluciones que ha tenido el Tratado de Aguas. Digamos, aquí en la imagen, una de las personas que estaba consciente de esto, de la dimensión del derecho internacional que involucraba el asunto de los límites en función del río Colorado, es el licenciado Luis Encinas Johnson, que pues era el representante y una especie de secretario particular de Rodríguez, que está después de un periodo de enfermedad. Yo creo que por eso usaba esos característicos lentes oscuros por algunas de las migrañas que sufrió. Se convierte en el asesor que va a informar a Rodríguez de los tiempos en los que ir planeando, mediante el envío de solicitudes a la Secretaría de Gobernación, entonces al frente de Miguel Alemán Valdés, que hay que esperar en ciertos momentos coyunturales para emprender las acciones. Hay que decirlo, esta historia no está exenta de ciertos episodios de violencia, no profundizaré en ellos. Bueno, en concreto, ¿cuál es el territorio cedido de un lugar a otro? Sí hay una serie de ejidos que están representados en este mapa, pero en concreto, de las 40,000 hectáreas que más o menos ceden Baja California a Sonora, y de la que informa la nota de prensa que intitula la portada de esta charla, quisiera hablar de 150 hectáreas que son las de mejor riego y que explican un poco el acuerdo político y económico detrás de esta cesión. Sí importa lo que decía Carlos Rubio Parra, los ejidatarios que deciden y ceder sus tierras que anteriormente estaban en Baja California, Sonora, pero también este espacio en blanco que en el lado izquierdo corresponde a la transparencia de un mapa que encontré en el Archivo General de Sonora. Este de la derecha es la retícula de el Valle de Mexicali y los ejidos sonorenses. En concreto, esta línea roja, que no sé si se ve en el punzor, define el nuevo cauce del río, tal y como lo sugirió Encinas Johnson y Oribe de Alba. Contempla algo que en el Archivo General de Sonora, y que también he podido constatar en el Archivo Municipal de Mexicali, son estos polígonos que suman 150 hectáreas en total, de lo que se llaman colonias agrícolas. Hay que recordar que el régimen de reforma agraria contemplaba, sobre todo en el periodo de Ávila Camacho, la existencia de ejidos colectivos que eran propiedad de la nación, pero concedidos a los ejidatarios y los núcleos ejidales, y por otro lado las colonias agrícolas que eran propiedad de particulares, en un tiempo determinado regresarían a la nación. Esta área coloreada en la derecha
y en blanco en la izquierda, corresponde a ciertas colonias agrícolas que se adquirieron desde los tiempos de la Colorado Riverland Company y que no fueron afectadas por las dotaciones ejidales de Cárdenas en el 1937, en el famoso Salto de las Tierras. Si rastreamos la existencia de esas colonias agrícolas, podemos saber cuál es el arreglo que se está llevando a cabo, en el cual obviamente los ejidatarios quedan en segundo plano. En concreto, la revisión del libro, aquí nos hicimos ricos, una historia oral muy rica de la doctora Marisela González Félix, nos muestra una serie de empresas, o diría el doctor Ceruti, Mario Ceruti, un tejido empresarial que va a involucrar al licenciado Edmundo J. Guajardo, sonorense, cercano a Rodríguez, pero que también va a incluir a Eugenio Lordi Gallástegui, ingeniero también, que llega a Baja California como parte de este boom algodonero proveniente de La Laguna, aunque él es de Sombrerete, Zacatecas, y pone una serie de actividades agroindustriales destinadas al procesamiento de la semilla de algodón, pone la compresora del valle, y al mismo tiempo su continuidad de capitales le permite adquirir algunas de estas tierras directamente a la Colorado Riverland Company, en concreto la famosa colonia Zacatecas, en los límites en blanco de eso. Son las mejores tierras del Valle de Mexicali. El libro de Marisela González refleja estos intereses que se intercambian en el Mexicali algodonero de la época. También lo que vemos es la presencia de la compañía de constructora Bacanora, que tiene un famoso canal en los límites entre Baja California y Sonora. Para el efecto se unen James W. Stone, el gerente regional de lo que era la Jabonera del Pacífico, la empresa refaccionadora y procesadora de semilla de algodón de la Anderson y Clayton, que es el gerente y que hace negocios estando ahí, no solamente como parte de la Anderson y Clayton, sino que se involucra tanto que hasta llegó a desarrollar fraccionamientos. En fin, son estos personajes que a propósito el perro Lomelí cuenta en Ecos Apagados del Valle de Mexicali, que en algún momento cuando estaban viendo y en vísperas del Tratado de Aguas del 44 y después de ver los estragos que causó el reparto de tierras, decidieron qué iban a hacer con sus propiedades. El Lordi Gallástegui y James W. Stone. En alguna cantina, en el Gambrinus, el famoso Gambrinus de Mexicali, se ponen de acuerdo y decidieron seguir invirtiendo intensivamente y asumir el riesgo que representaba el nacionalismo económico del gobierno postrevolucionario. Y finalmente, y digamos, todas las cartas y las motivaciones que tienen algunos ejidatarios es concebir tanto a la Anderson y Clayton como a James W. Stone o el Lordi Gallástegui como ciertos enemigos, en el sentido de que son los que les venden el agua, son los que les venden las semillas, y ellos son pobres ejidatarios, ¿no? Digamos, el valor estratégico que tenían las colonias agrícolas que pasan a Sonora y que en algún momento pertenecieron a Lordi Gallástegui y a W. Stone, fueron parte del arreglo, porque finalmente Uribe de Alba va a adquirir estas tierras y estas obras para la federación. Va a adquirirlo como parte de la infraestructura que desarrollaron privados y que después va a ser nacionalizada como parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 en territorio sonorense, ¿no? Entonces, lo que estoy
por indagar más, es la relación que pudo haber tenido Abelardo L. Rodríguez con Eugenio Lordi Gallástegui. Como sabemos, padre del exgobernador Eugenio Lordi del 2006 al 2007, me parece. En fin. Lo que es interesante, y digamos aquí aparece el ingeniero Basich, es que en su momento algunas de estas relaciones que fueron conflictivas en su momento, después terminaron siendo parte del discurso de los pioneros del propio San Luis Río Colorado. En realidad, a pesar de que dos fronteras nos separan y dos jurisdicciones y dos formas de ser gobierno, hay muchos vínculos, ¿no? Y el hecho de que Basich, que trabajaba en la empresa Bacanora, de hecho aquí se aprecia un poco el rótulo original de los 30s, 40s, Bacanora, que eran enemigos porque les fiscalizaban el agua como instancia privada, al final fueron homenajeados los descendientes y de los ascendentes, perdón, de Basich, descendientes, perdón, en un evento en el que se le consideraba pionero, ¿no? Entonces las enemistades de antaño se van a relativizar en el presente, ¿no? Finalmente, en el artículo este de Puerto Peñasco, yo digo que además de una retícula de intereses, de localidades, ejidos, colonias agrícolas y obras hidráulicas, también lo que hacía falta para explicar este fenómeno, como aparece aquí en amarillo, es una hermenéutica jurídica. La verdad es que aún no comprendo cabalmente el derecho, pero sí puedo entender los intereses económicos. De ahí que, tras una revisión y análisis documental, digamos, en el Archivo General de Sonora son dos legajos muy voluminosos de lo relativo a los límites entre Baja California y Sonora. En el Instituto de Investigaciones Históricas hay una serie de expedientes desperdigados, pero hay uno que integra todo, y son 357 fojas. En el Archivo Histórico Municipal de Mexicali, en el Fondo Chatangulo, hay diferentes expedientes sobre las colonias Zacatecas, Nuevo León, La Bolsa, Moctezuma, Independencia, donde están estas colonias privadas, el espacio en blanco de la retícula, desperdigados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, al hacer la revisión y hacer la selección para preparar esta charla, me di cuenta que no es necesario realizar una hermenéutica jurídica, sino simple y llanamente hacer un análisis desde lo pragmático y desde el efecto que va a tener posteriormente el alemanismo en Baja California y cómo se comporta él como secretario de Gobernación de Ávila Camacho. A grosso modo, esta discusión permite cuestionar la política de unidad nacional de Ávila Camacho. No solamente en términos de cómo los hijos menores del régimen, por utilizar la frase de Arturo Warman acerca de los ejidatarios, quedan marginados un tanto en torno a esta decisión. Son utilizados por el poder político para tener un argumento más y hacer este negocio que va a hacer que muchas personas se enriquezcan. Incluso el marco federalista, que en algunos casos como Campeche, con Yucatán, Colima, con Jalisco, la cuestión de los límites territoriales entre ambas entidades, que tendría que resolverse apelando a un centro fuerte y a una tradición federalista, tampoco se cumple. Se buscaba desde el 40 que se empiezan a discutir las posibles soluciones, la posible resolución amistosa en el cual se firmara un convenio que es en lo que resistió precisamente Sánchez Taboada. No se dio ni un metro cuadrado porque se resistía a firmar el convenio amistoso que se diera a las partes involucradas. En su momento se pensó, y esa era un poco la tentativa de
de los bajacalifornianos, llevar el asunto a la Suprema Corte, pero pesaron los intereses económicos que van a redundar posteriormente en esta coalición Miguel Alemán y Abelardo L. Rodríguez. Posteriormente, en el 46, con la formación del PRI, Sánchez Taboada va a ser recompensado con la presidencia del CEN después de haber sufrido esta especie de humillación por parte de Rodríguez, que pudo más que él mismo en el lobby, en la asesoría que buscaron con algunos bufetes jurídicos de la Ciudad de México, todo para despojar a Baja California de unas tierras altamente productivas y que sin duda alguna marcaron los límites entre una entidad y otra, entre el kilómetro 57, Estación Coahuila, y el ejido Luis B. Sánchez, en la cual la gente dedicada a la agricultura intensiva de hortalizas, de algodón, en esta entidad, cruza todos los días para viajar en el tiempo. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues vamos a esperar los resultados de esta plática. Esperamos ver próximamente una publicación para que podamos saber más y podamos preguntarle directamente algunas dudas que nos puedan surgir. Claro Y que bueno, sí. pues nos queda agradecer su participación y pues esperarlos en los próximos eventos que tenemos por este medio, el SECUT y el Instituto de Investigaciones Históricas. Muy buenas noches. Sí, hasta luego. Gobierno de México.